Bueno, este es un tema que ya había predicado antes, pero estaba leyendo la Biblia entre semana y cuando lo volví a leer me puse a orar y le decía al Señor, yo quiero esto en mi vida. Yo quiero esto en mi vida. Y cuando lo estaba leyendo, pues Dios me mostró cosas que yo no había percibido. Entonces, pues otra vez, a lo mejor te va a parecer repetitivo, pero ni modo. te aguantas porque va a estar acá, no es cierto. Bueno, le puse a la predicación sorteando los obstáculos. Y voy a hablar un poquito sobre ese tema que ya había hablado antes, que se llama la fe. Así como introducción muy rápida, hay como una descripción del mundo sobre lo que es la fe, una descripción mundana sobre lo que es la fe. Y para la descripción mundana de la fe es creer, obviamente, pero para la descripción mundana es una creencia, sin sentido. Para algunos hacen la comparación como decir, creer, los que se burlan de Dios, por ejemplo, dicen creer en un ser mágico, ¿verdad? Como creer en Santa Claus, o como creer en los duendes. Eso, hacen ese tipo de comparativas para hablar sobre la fe. Ahora, el punto es que ese concepto de fe que se maneja en el mundo no es el concepto de la Biblia. En la Biblia no habla sobre creer en, no sé, en unicornios voladores. La Biblia habla sobre la fe como algo, ya lo había explicado hace poco, pero como algo que Dios hace en la vida de un ser humano. Pero lo hace Dios. Y ese es el punto de lo que yo quiero hablar hoy, es que y ahorita vamos a ver, pero hay conocimiento y revelación, la Biblia le llama espiritual, que solamente, escucha bien lo que digo, solamente puede ser otorgado por Dios. Y cuando Dios da eso, que es un regalo de Dios, cuando Dios se lo da a una persona y sus ojos se abren, entonces se convierte en un creyente. Pero no es que crea en cualquier cosa, sino que cree en lo que Dios le ha revelado a él o a esa persona. Es un conocimiento interior, una revelación espiritual muy fuerte que transforma y moldea, escucha bien, la vida de la gente. Cambia todo. Cuando una persona recibe este conocimiento, cambia todo. Y no puede ser otorgado de persona a persona. O sea, yo no puedo ir y reclamarte, decir, ten fe. Yo no puedo hacer eso porque yo no te la puedo dar. ¿Sí me explico? No, es que ustedes no tienen fe, bola de incrédulos. No, yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer eso por ti. Perdón que me voy a poner como ejemplo, pero pues es que no quiero luego de andar inventando de que alguien dijo y no sé qué. Cuando yo tenía como unos 8 años, fui a un campamento con mi papá. Él se acuerda, además fuimos él y yo. Me invitó, era un campamento de jóvenes. Según recuerdo, él solamente iba a predicar, así que fuimos, creo que fue un domingo en la noche. Nos fuimos para allá en la tarde y él predicó en una fogata y nos regresamos. Cuando veníamos de regreso, no me acuerdo porque eso fue hace 40 y tantos años, ¿verdad? Pero a lo mejor él se acuerda un poquito, pero yo le preguntaba algo parecido a ¿cómo sabe una persona si voy a decir esta palabra, pero no, si es especial para Dios, si Dios tiene algo que ver con él? ¿Cómo lo sabe? ¿Sí me entiende? Ahora, ¿por qué? Porque yo sabía
que Dios tenía, yo lo sabía a la edad de 8 años, que Dios tenía un propósito muy específico para mi vida. Nadie me lo había dicho, mi papá nunca había hablado conmigo al respecto, ni ningún líder de ninguna iglesia, ni en la reunión dominical, ni en ninguna clase dominical, pero yo lo sabía. Y ese conocimiento de que Dios tenía y tiene un plan para mi vida ha moldeado mi vida hasta el día de hoy. Cada decisión que he tomado, cada acción que he hecho en la escuela, en la secundaria, fuera de la secundaria, fuera de la escuela, en los trabajos con los que he tenido, toda mi vida ha sido permeada por el conocimiento, no por lo que la iglesia piense de mí, no por lo que mis papás piensen de mí, no por lo que mis hermanos piensen de mí, por el conocimiento de lo que Dios piensa de mí. Yo he vivido mi vida así. No digo que es perfecta, pero Dios me lo reveló. ¿A quién? A mí. Nadie me lo dijo, yo lo sabía. También sé que todavía no he llegado al punto donde creo que voy a llegar, pero si usted me pregunta, ¿y a dónde vas? Le voy a decir, todavía no sé. No sé, pero no he llegado. Cuando llegue, lo voy a saber. Y le voy a decir, adivine qué, ya llegué a donde Dios, todo ese plan que he tenido por 40 y tantos años y todo ese trabajo que he hecho en mi vida, ya llegó al punto donde Dios quería traerme. Todavía no llego. ¿Cómo lo sé? Porque lo sé. Es un conocimiento que es un conocimiento espiritual que Dios da. Eso se llama fe. Eso es la fe de la Escritura. Es algo que Dios hizo que es innegable para ti. Yo lo sabía cuando tenía unos 18 años y las cosas, porque Dios me empezó a tratar de esa manera como que yo tengo un plan para tu vida, pero luego empezó a moldear mi carácter y empezó a hacer cosas que a mí no me gustaba que hiciera conmigo. A una de mis oraciones por un tiempo fue, y yo sabía que yo no lo estoy mintiendo, yo le decía, yo ya no quiero que me trates diferente, quiero ser como todos los demás. Yo quiero tener lo que todos hacen, estudiar como todos estudian, divertirse como todos se divierten. Yo creo que Dios se ha de haber reído y decir, no hombre, no vaya a ser, ¿verdad? Pero años después, volví a orar, Señor, yo sé lo que ha sido mi vida, toda mi vida, y quiero seguir por ese camino. Y es algo que Dios hace, eso es fe. Es algo que no importa que te digan, no importa que la gente diga otra cosa, no importa que las circunstancias digan otra cosa. Yo pudiera decirte que todas las circunstancias que han rodeado mi vida estarían en contra de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón, pero en cada una de ellas Dios me ha dado poder para vencer. Y sigo avanzando. Porque es algo que no se puede ocultar. Mire lo que dice la Escritura, Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír? ¿Escuchó eso? Viene por escuchar la palabra de Dios. Escucha, por escuchar la palabra de Dios. Algo que tienes que entender y saber es que sería un error querer que Dios te trate a ti como me está tratando a mí. No es así. Dios va a mostrarte su plan que tiene para tu vida, que solamente aplica para tu vida. Así que si te pones a pensar, ¿por qué Dios, tú cuando yo tenía 8 años no me llevaste a un campamento y por qué yo no? Eso no aplica para ti.
Lo que tienes que poner atención es qué es lo que aplica para ti. Deberías de estar pensando, y aquí dice la palabra, la primera clave es, ¿escuchar qué? Tienes que empezar a escuchar la palabra de Dios. Porque el que va, ¿qué dijimos? ¿Quién es el que pone la fe? Dios. Es a través de su palabra. Esa convicción de las cosas que Dios vaya a hacer. Ahora, lo puse sorteando obstáculos porque tiene que ver con nuestra vida, es comparada con una carrera en la Escritura, como una carrera. Se compara así la Escritura. Pablo dice, yo cuando termina y cuando llega al final de su vida dice, yo ya acabé mi carrera, ya la acabé mi carrera. Le recomienda a Timoteo diciendo, nadie que quiere andar por este camino y que milita por ese camino y que lucha en ese camino y que corre la carrera, lo hace. Si lo quieres hacer bien, tienes que luchar legítimamente. Habla sobre eso. Y se estaba refiriendo a hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Esas son las reglas. Él es el juez. Entonces es importantísimo porque te va a ayudar a entender y a sortear los obstáculos que se van a ir presentando exclusivamente para ti. Son tuyos. Ninguno de ustedes ha luchado ninguna de las batallas que yo he luchado. Ni mi papá, que es lo más cerca que pueda estar aquí. O mi esposa es la más cerca que tengo ahora. Son mis obstáculos y mis luchas. Y tú tienes las tuyas propias. Y necesitas aprender a escuchar la voz de Dios. Decía el apóstol Pablo a Timoteo, le recomienda varias veces diciendo, echa mano de la vida eterna. Así le dijo, ¿qué estaba diciéndole? Agárrate de las cosas que Dios te dio. Y avanza, lucha, esas son tus armas, es tu fuerza, es Dios. Él no se va a equivocar, no te va a echar mentiras. Y así con cada cosa. Cuando nosotros hoy vemos una de las enemigos de la fe es la imitación de la fe. Sabemos que tenemos que tener fe para que Dios se mueva en nuestra vida. Y como sabemos que tenemos que tener fe, queremos imitarla. Y eso ya lo había hablado yo también antes. Queremos imitar la fe. ¿Y qué pasa? Entonces la gente empieza a buscar fórmulas mágicas como confiésalo. Trata de lavarse la mente. No funciona así. La Biblia dice al revés. Dice creí. Así dice la Escritura. Creí. No dice hablé. Dice creí. Primero vino esa revelación interna. Dice creí. Por lo cual hablé, así dice la Escritura. Primero vino lo que viene de Dios adentro y entonces moldeó mi vida para que mi vida fuera diferente. Y ya empecé a hablar y a actuar como alguien que ha tenido fe de Dios para hacer las cosas. Esa revelación a veces se abusa en el concepto y la gente está diciendo, no, por ejemplo, ¿verdad? Algunas de las cosas son, si usted tiene fe, no tome medicamentos, porque entonces usted no está creyendo en Dios. No funciona así. Por eso luego hay gente, pues está muriendo en el hospital porque no toma medicamentos. ¿Por qué no toma medicamentos? Porque tiene mucha fe. Es que así no funciona. Así no es, tiene que venir de arriba. Tiene que venir de allá. Por eso cuando yo estaba leyendo esto, yo le decía a Dios, Señor, yo quiero que tú pongas esto en mí. Y yo quiero ser como estas personas, pues, que vamos a leer. Yo quiero ser y seguir siendo como ellas. En mi propia carrera. Pero quiero poder sortear cada obstáculo que se me vaya presentando de la manera que es correcta. Cuando usted lee la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel, dice que Nabucodonosor hizo una estatua gigante y pidió que todos la adoraran. Y estos 3 jóvenes dijeron, no nos vamos a hincar ni la vamos a adorar. Y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se enojó tanto que dice que mandó encender un horno de fuego, lo calentó 7 veces y dijeron, si ustedes no adoran la imagen, los vamos a meter en el horno de fuego y ahí se van a morir quemados porque están rebelándose contra la orden del rey. Y ellos dijeron,
ellos dijeron, pues aunque tengamos que morir, no nos vamos a hincar delante de tu imagen. Porque tenemos un Dios en el cual creemos. Nuestra revelación de Dios, lo que conocemos de Él, nos impide hincarnos delante de una estatua. Sabemos que está mal. ¿Me entiende? Eso se llama fe. Ellos, usted ya leyó la historia y usted sabe que en la historia ellos entran en el horno de fuego y nada les pasa. Pero cuando ellos estaban enfrentando el problema, ellos no sabían que eso iba a pasar. Ellos estaban arriesgando y poniendo sus vidas, sabiendo que era, escucha, ese conocimiento espiritual que viene de Dios te dice que ellos lo sabían, estaban haciendo lo correcto. No sabían qué esperar. Después pasó lo que pasó. Pero ellos no sabían, bueno, es que Dios nos va a hacer que nada nos pase en el... No sabían eso. De hecho dicen, y si Dios nos libra, y si no nos libra, pues ni modo, como quiera, así lo dijeron, como quiera, no nos vamos a hincar delante de tu estatua. Y Nabucodonosor se enojó mucho, los agarró, los echó. Y dice la Biblia que luego andaban por ahí, pero que se veía además una figura, como el Hijo del Hombre, usted sabe quién es, que andaba con ellos paseándose por el fuego y que después les mandaron llamar, salgan de allá, dice, las vestiduras de ellos y sus ropas y sus pieles, sus cabellos, todo intactos, ni siquiera tenían olor a fuego. Oiga, usted hace una carne asada, yo termino de hacer una carne asada y vuelo a carbón como 5 días. Cualquiera que hace una carne asada sabe que es cierto, ¿verdad? Si usted es el que la guisa, si usted es el que se la come, a lo mejor no. Pero si es el que se pone a asarla, así es. Mire lo que dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Pablo hablándole a la iglesia de los tesalonicenses y dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis ¿qué? No como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa. ¿Qué? ¿Qué dice que hace? Dice que la palabra de Dios actúa, hace algo en nosotros. Una de las cosas con las que yo más me he topado cuando predico el Evangelio, y lo he escuchado muchas veces de muchas personas, es para desacreditar a la palabra de Dios, la Biblia es un libro escrito por hombres. Ya, ¿le quitan la autoridad a la Biblia? No, la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Le quitan la autoridad sobre su vida. La desacreditan. Dicen, no me interesa. ¿Va la palabra de Dios a actuar en sus vidas? No. Luego dicen, ¿dónde está Dios? Dios está ahí. Tú estás lejos de Dios. Y Dios no está actuando en ti porque tú desacreditas su palabra. Las personas, alguna vez hablé con una persona que negaba la divinidad de Cristo, y como siempre estas personas tienen ciertos pasajes ya bien estudiados para decirte, mira aquí y aquí y acá, por eso Jesús no es Dios. Pero cuando tú lees toda la Escritura, todo el contexto de las Escrituras te dicen que Jesucristo es divino. Entonces yo no usé esos pasajes, yo usé los pasajes de todas las Escrituras y todo el contexto, y le dije, mira, esto es lo que dice la Biblia. Y al final ya se quedó sin armas, que lo único que dijo sus palabras fueron, aunque la Biblia lo diga, yo no lo voy a creer. Fueron sus palabras. Otros que dicen, como le digo, que dicen es solamente un libro escrito por hombres, no pueden creer porque ya la vez pasada prediqué sobre eso, porque decidieron no tener una relación con Dios, lo decidieron descartar de su vida. Mire lo que dice Juan capítulo 1, versos del 9 al 13 acerca de Jesucristo. Dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, o sea, que tiene el poder para tocar, ¿cuál vida?
Cualquiera. No está seleccionado, unos sí y otros no, porque no. Tiene poder para tocar las vidas. Todos los hombres venían a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo, lo que le pertenece, vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, como dijimos, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino según la voluntad de Dios. Eso es convertirse a Cristo. Es cuando ese conocimiento de entender que el que hizo el cielo y la tierra anduvo por aquí y luego resucitó y hoy vive y va a volver, llega a tu corazón y dices tú, Él es Dios. Y tú lo sabes adentro. Puede que no conozcas todas las escrituras para demostrarlo, pero hay un conocimiento en ti que dices, eso es así. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 10, capítulo 13, verso del 10 al 17. Esto le preguntaron los discípulos a Jesús. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué por parábolas? Fue la pregunta. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Escuchó eso? O sea, le preguntaron, estaban los discípulos hablando y Jesús hablaba muchas parábolas. Cuando él predicaba, usaba muchas parábolas, una y otra y otra y otra y otra. Y un día los discípulos se le acercan y le decían, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús les dijo la respuesta. Fíjense otra vez, lo vamos a leer. Dice así. ¿Por qué les hablas por parábolas? Él les respondió, les dijo, ¿por qué qué? Porque a vosotros os es dado saber ¿qué? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Escuchó eso? Eso se llama fe. Es una revelación de Dios. Ya habíamos dicho por qué. ¿Por qué? Porque decidieron ¿qué? No tener en cuenta a Dios. Cuando las personas dicen, yo no quiero tener en cuenta a Dios, ahí en ese momento, esa barrera se va a mantener para ti entre tú y Dios, invisible, pero nunca vas a poder entender verdaderamente quién Él es. Para ti la palabra de Dios va a significar lo que para muchos significa un ser que alguien creyó, que el ser humano creó, que inventó, un ser mitológico. No vas a entender a la persona de Dios, no la vas a conocer. Y dijo Jesús, a ustedes, como ustedes tuvieron la disposición, que cuando yo me acerqué a ustedes, voltearon para escucharme, se les es revelado los misterios. A ellos no. Decidieron que no querían tener nada con Dios, los misterios van a seguir velados a sus ojos. Y dice más, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Escuche, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Escucha esto. ¿Y qué? Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, estaba hablando de un conocimiento
espiritual. No estaba hablando de tener los ojos cerrados, no estaba diciendo que los fariseos cada vez que iba a Jesús le hacían así. No, decía que en el interior de su corazón sus ojos estaban cerrados y sus oídos no querían escuchar ni ver a Dios. No querían. Y dice, el corazón se hizo gordo de ellos, se engrosó, lleno de grasa, se hizo una capa que no deja que llegue al fondo de su corazón. Escuché a un científico muy famoso, no voy a decir su nombre, pero muy famoso de la época de los 80s, que preguntaba, hacer su pregunta, ¿quién es más humilde? ¿El que cree en un libro, refiriéndose a la Biblia, y lo da como la verdad, o el que cree que el universo le puede enseñar todas las cosas? ¿Qué piensa que es más humilde? Porque él creía que el que cree que en el universo le puede enseñar más las cosas, porque no se podía someter a Dios. ¿Dónde está su humildad? Se jactaba de humilde, pero de humilde no tenía nada. Mire este pasaje que dice, me voy a leer, se me hace que no le va a aparecer porque lo acabo de sacar, ya sabe cómo soy yo que me aviento cosas que no las puse luego allí, pero mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6. Dice así, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo o no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que se perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ninguno del mundo se dio cuenta, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si hubieran tenido conocimiento espiritual, no hubieran matado a Cristo, es lo que está diciendo Pablo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó o ha preparado para los que le aman. Aquí empieza Dios. Ahora ya llevamos varias cosas que Dios nos muestra de cómo Él trae revelación a nuestra vida. Una, porque recibimos al Señor. Dos, porque amamos al Señor. Tú dices, oye, yo quiero que Dios me revele. Necesitas empezar a enamorarte de Jesucristo, amarlo, amar a Dios. Va a cambiar tu vida, porque Dios va a empezar, como te ama, Él va a empezar a revelarte los misterios que Él tiene para ti y para la iglesia. Todo te va a empezar a quedar claro. Te queda claro, es así, es muy sencillo. Sí, es sencillo. ¿Cómo lo sabes? Pues es que es muy evidente. Oye, pero no, parece que es muy complicado. No es complicado, es evidente. Pero Dios espera que lo ames. Dios espera que te rindas a Él. Fíjese. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Ahora, otra cosa. ¿Por qué? Por el Espíritu. Esa es otra cosa que transforma la vida de un verdadero creyente, que ya lo decíamos la vez pasada. La evidencia mayor es que el Espíritu de Dios viene a vivir en tu vida. Eso cambia todo. Y de ahí tus ojos se abren, tú puedes conocer a Dios, puedes escuchar a Dios, puedes hablar con Dios y Dios va a empezar a hablarte a ti. Y dice el apóstol Pablo, Dios nos revela las cosas por su Espíritu que Él puso en nosotros. Por eso es necesario. Alguna vez escuché a alguien, a una persona, a una mujer que decía, ¿por qué los cristianos insisten tanto en recibir a Cristo? Pues porque si no recibes al Señor y el Espíritu de Dios no entra en tu vida, las cosas de Dios te son ajenas, aunque tú creas que las conoces. Fíjese. Pero Dios nos le reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, o el Espíritu de Dios, lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Escucha esto, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Escuchó eso? ¿Quién nos lo revela? El Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos revela la voluntad de Dios. La cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural o el hombre sin Cristo no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Escuche, porque se han de discernir espiritualmente. Tiene que haber. Por eso Jesús habló sobre, cuando habló con Nicodemo, dijo, tienes que nacer de nuevo. Dijo, el viento oye su voz, el viento se escucha su voz, pero no saben de dónde viene ni a dónde va. Pero sabes que ahí está, que algo está pasando. Dijo, si tú no naces del Espíritu, las cosas de Dios no vas a saber qué está pasando con ellas. Pero si naces del Espíritu, vas a saber, vas a conocer las cosas de Dios con claridad. Eso le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Necesita haber esa transformación espiritual en tu vida. Ya casi acabamos. Fíjese lo que dice Marcos 5, del 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora, él era una de las personas religiosas de su época. Y todos los religiosos y todos los fariseos y todos los otros estaban en contra de Jesucristo. Pero cuando a este hombre se le empezó a morir su hija, ¿qué pasó? ¿Qué se le vino a la mente? ¿Qué se le vino a la mente? Jesús. ¿Quién le dio ese conocimiento de que Jesús lo podía ayudar? Dios. Y corrió. Y se le olvidó, que es lo que yo le decía, ¿cómo actúas? ¿Qué es lo que te va a hacer actuar? ¿Qué es lo que te va a hacer actuar en tus pruebas distintas? El conocimiento que tienes de Él. De nada te sirve que yo te esté diciendo, si tienes un problema, ve y acude a Jesús. Si ese conocimiento espiritual no llega a ti, tú, aunque yo te lo esté diciendo, para ti va a entrar por aquí, va a salir por acá. No vas a correr a Él, pero este hombre corrió. Y él sabía el resultado, dijo, pon las manos sobre ella y vivirá. Él lo sabía. ¿Quién le dijo? Él lo sabía. Es un conocimiento que viene, es un conocimiento espiritual que viene de Dios. Y luego se menciona otro en este mismo pasaje. Fíjese lo que dice. Fue pues con él y le seguía una gran... Ahora, fíjese bien, fíjese la escena. Le seguía una gran multitud. Y dice... Y le apretaban. Todo el mundo lo estaba tocando. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. En Lucas dice, se había gastado todo lo que tenía. En Lucas dice, sobre esa es mi historia, se gastó todo lo que tenía. Aquí dice, ya había padecido, ya había intentado todo. Y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Escuchó? ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo, si tocas su manto? ¿Qué es lo que ella entendía de Jesús? Dígamelo. Que tenía poder para sanar.
Entendió quién estaba parado allí. Ella sí lo entendió. No, a lo mejor no lo explicó. No se aventó, no fue a tomar una clase bíblica sobre la divinidad de Jesucristo, pero sabía que el rey estaba allí. Lo sabía en el interior. Y dijo: si toco su manto, me voy a sanar. Su dignidad y su poder y su santidad y su gloria, su persona es suficiente para sanar mi enfermedad. Lo sabía en el interior. Y fíjese lo que pasó. Y enseguida, dice, y tocó su manto. Voy a saltar esa parte. Y dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En ese momento, nada más lo tocó y ella lo sintió. ¡Pum! Ya me sané. Ya cambió algo. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, ¿qué? Tu fe te ha salvado, te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Escuchó eso? ¿Qué tenía esa mujer? Fue una revelación interna. Yo no puedo convencerte de que Dios puede o va a actuar en tu vida en algún problema o circunstancia que estés atravesando. Yo te puedo recomendar a Jesucristo, pero esa fe que va a venir solamente de arriba, y si tú la recibes, y si buscas al Señor, y si lo amas, y si le pides que te ayude, una vez los discípulos dijeron: aumentanos la fe. Dios te lo va a dar, y cuando te lo dé, tú vas a saber. Tú vas a saber si estás en una enfermedad y Dios te revela y Dios lo pone en tu corazón, tú vas a saber que o vas a estar sano, o vas a estar bien, o vas a conseguir el trabajo que necesitas, no sé lo que siga. No sé cuál sea el obstáculo por el que estás atravesando o por el que vas a atravesar. Pero tú lo vas a saber. Y va a haber una convicción en tu vida, una convicción fuerte. Esto es lo que Dios va a hacer. ¿Lo sabes? Ya se lo he dicho, pero cuando estaba acabando mi trabajo anterior, cuando se estaba acabando y me hablaron en la noche y me dijeron: ya se acabó. Me habló luego el gerente y me dijo: pasa mañana para que te den tu liquidación. Esa noche ni me angustié, ni me preocupé, ni siquiera pensé en eso. Estaba bien tranquilo. Yo decía: ahora, porque yo sé cuál es mi carrera en esta vida, y dije: pues yo sé que Dios me va a poner en otro lugar. Yo no sé a dónde, no sé, pero sé que lo va a hacer. No me quedaba ni una gotita, no existía. Y amigos y varias personas me hablaron: oye, ¿cómo estás? Oye, nos enteramos, oye, y me hablaban en la noche, y yo: no te preocupes, yo voy a estar bien. Oye, es que fíjate, oye, que mándame tu currículum. No te preocupes, yo voy a estar bien. Sí, te lo mando. Muchas gracias por preocuparte por mí. Me dormí tranquilo. En la mañana me hablaron y me dijeron: oye, bueno, ya sabrá, pero ya creo que ya le conté la historia, pero en la mañana me hablaron otra vez y me dicen: oye, no, queremos que te quedes con nosotros. Tú sí, pero no me lo habían dicho una noche anterior. Pero pudo haber sido ahí o pudo haber sido en otro lugar. Pero lo que sí estaba seguro es de lo que Dios estaba haciendo y ya ha hecho en mi vida. El día le voy a decir una cosa y se lo voy a decir ahorita y no ha pasado. El día en que Dios me vaya a sacar de un trabajo secular, y un día lo va a hacer, yo lo voy a saber. Antes que todos. Se lo puedo garantizar. Y cuando sucede y me digan: oye, ya por X o Y, ya no puedes continuar, o lo que sea, yo voy a saber. Pero también voy a saber que mi pan y mis aguas, como dice la Escritura, están seguros
no voy a tener temor. No lo he hecho nunca y no voy a empezar ahora. ¿Sí me entiende? Tiene que tener fe. Ya casi acabamos y falta todo Hebreos capítulo 11. No estoy bromeando, falta todo Hebreos capítulo 11. Mira, aquí lo escribí. Hebreos 11. Bueno, vamos a leer un poquito de Hebreos 11, porque si no me voy a sentir bien feo que no lo leímos. Sí, nada más tantito. Quiero que vuelva a ver eso que yo le estaba diciendo. Mire lo que dice así. Voy a leer tantito, no se acongoje, porque ya sé que ya voy ahí. Fíjese lo que dice. Hebreos 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? Otra vez, ¿qué se espera? ¿Qué se espera? ¿Qué? La solución, lo que Dios ya te dijo, lo que Dios te dijo, lo que Dios te reveló, o lo que tú estás pidiendo, pero Dios te lo reveló y dice, ¿estás seguro? ¿Cómo lo sabes? Es un conocimiento espiritual, pero ¿estás seguro que va a pasar? No sabes cómo, solo sabes una cosa, Dios está detrás, es lo único que importa. Escucha, es lo único que importa. Si Dios está detrás, fíjese lo que dice. Porque por ella alcanzaron, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido hecho o constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice, viene un conocimiento espiritual. ¿Cómo sabes que hizo todas las cosas? Pues yo lo sé. Hay algo en el interior que Dios hace, que donde dice, esto es mi obra, es mi obra. Por eso la Biblia dice en el Salmo 19, los cielos, ¿qué? Cuentan la gloria de Dios. ¿Cómo lo sabes? Lo sé en el interior, en el espíritu. Dice más, por la fe Abel, fíjese otra vez, vamos a empezar ahora con ese conocimiento que Dios trae. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Ahora, en la historia de Génesis, Dios no se ve en ninguna parte de la Escritura que Dios le esté diciendo a cada uno, a tanto a Abel como a Caín, que le traigan una ofrenda. Tampoco se había presentado ofrendas antes, o no se notaba nada, no había algún registro. Pero Abel tenía en su espíritu, por conocimiento, ¿qué conocimiento tenía? El conocimiento de Dios. Él empezó a conocer a Dios, y su conocimiento de Dios lo llevó a decir, mi ofrenda a Dios tiene que ser excelente. Y Caín, pues lo vio, ¿y qué estás diciendo? Le voy a poner una ofrenda a Dios. Pues yo también, déjame agarrar cualquier cosa. Y dice, y Dios habló sobre la ofrenda de Abel y dijo, esta es una ofrenda bien hecha sobre alguien que me conoce. ¿Sí se da cuenta? Tu fe empieza a moldear tu vida. Mira, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, pues lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, escuche, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, este hombre empezó, es lo que yo le decía, ¿cuál es tu carrera? ¿Cuál es tu carrera? Pues tienes que ver, pero Enoc tenía en su corazón decía, quiero agradar ¿a quién? Quiero agradar a Dios. Era lo que Dios tenía en su corazón. Dios lo puso así en su corazón. Quiero agradar a Dios, quiero agradar a Dios, quiero que mi vida sea agradable delante de tus ojos. Y empezó a vivir para eso, para agradar a Dios. Pero si tú lees la historia de Enoc, no dice que Dios le dijo, Enoc, quiero que seas agradable. No. Pero lo sabía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es que galardonador, que Él realmente siempre está dando algo de premios a los que le buscan. Mire lo que dice 11, verso 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ahora, si usted va a la historia del Génesis, dice la Biblia que cuando Dios está hablando con Abraham, Sara estaba escuchando atrás de la puerta y Dios le dijo a Abraham: Sara te va a dar un hijo. Y dice que ella se empezó a reír y le dijo: no, hombre, pues bueno fuera, ya estoy bien viejita. Y dice que Dios, que estaba escuchándola, le dijo a Abraham: ¿por qué se está riendo Sara? ¿Le parece gracioso lo que estoy hablando? ¿Cree que es una broma? Y dice que Sara empezó a decir adentro de ella, cuando entendió que Dios estaba tratando con ella y que la cosa no era una broma para nada, dice que le empezó a decir: no me reí. Y que le dijo, el Señor le respondió y le dijo: no es cierto, sino que te has reído. Y ahí ella entendió esto. Dios estaba detrás de lo que había dicho y lo iba a cumplir. Y aquí dice: recibió fuerzas. Ella sabía, eso es conocimiento de Dios. Ella sabía, al principio tal vez todavía no lo tenía, pero una vez que ya entendió que Dios estaba en serio con esto, ya no dudó. Y concibió según lo que Dios le había prometido. Un ejemplo más, fíjese lo que dice a ver si lo encuentro. Bueno, parece que ya no lo encontré porque está medio largo aquí. Pero, mire, 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con, escuché, por la fe Rahab no pereció ¿con quién? Con los desobedientes. Ya me perdí. Habiendo recibido a los espías en paz. Bueno, es desde el 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahora, aquí es lo que le digo, la Escritura revela un montón de cosas. Primero, si usted lee la Escritura, Dios nunca fue a decirles a ellos: hey, ríndanse, ¿verdad? Pero ellos sabían, dice la Biblia, que fueron ¿qué? ¿Cómo los acusa el Señor? De desobedientes. Significa que Dios espiritualmente ya le había dicho a ese pueblo que ¿qué? Que se rindiera, y ellos no se rindieron. Pero ella dijo: no, yo no me voy a meter a pelearme contra Dios. Eso es el conocimiento que Dios da. Y transformó su vida, la vida de su familia. Toda esa gente que estaba de su pueblo murió porque fueron desobedientes a la revelación que Dios les había dado, pero ella se salvó. Y terminó diciendo así: ¿y qué más digo? Así termina el Hebreos 11. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otras fueron atormentadas no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Quién les dijo que iban a resucitar? Dios. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ya empieza Dios por el Espíritu Santo a decir que todos ellos que fueron los hombres y las mujeres de fe de las Escrituras, dice la Biblia, aquí en este pasaje dice, ustedes fueron incluidos entre ellos. Por eso dice, no se acabó la historia de la fe ahí. ¿Es lo que está diciendo? No se acabó. No dijo Dios, bueno, ya se acabó, resucitamos, se acabó todo, bla, bla. No. Faltan más por venir. Y dice, ¿y sabes qué hizo el Espíritu de Dios? Dice, ¿y nos incluyó a quiénes? A nosotros. A nosotros. Y entonces en Hebreos 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, todos que ya corrieron la carrera y ya la terminaron, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Va a haber obstáculos? Sin duda. Va a haber persecuciones, puede que haya pobreza, puede que tengamos que ir no sabemos. Oiga, no quiero hablar sobre el Apocalipsis, pero estamos cerca de un tiempo mundial donde no va a haber dónde esconderse. Y va a depender usted de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, porque tiene todo el poder. De esto se trata. ¿Qué es tu vida o tu carrera, tus diferentes obstáculos? No tienes que ir a andar buscando leones, ni andarte yendo a los incendios para tratar de apagar. Eso no te corresponde a ti. Ni eres bombero, ni tienes que andar haciendo cosas raras. No tienes que hacer cosas raras. Solo tienes que entender quién es Jesucristo y vivir para Él. Y las pruebas van a venir solitas, pero si tienes fe, también va a venir la victoria. Y tienes que saber eso. Dios te va a dar la salida, o te va a mostrar lo que tienes, o te va a dar esperanza. Él sabe. Él sabe. Pero tú tienes que saber esto. Y la recomendación, ya creo que ya le dije, yo había predicado sobre eso, pero la recomendación de Pablo decía, echa mano de la vida eterna. Es tu fuerza, es Jesucristo, es su palabra. Tal vez te sientes desanimado, decepcionado, tal vez las cosas no han salido como tú has querido que salgan, pero tienes que aferrarte y buscar que la palabra de Dios esté en tu vida. Y si no tienes fe, tienes que ir al Señor y hincarte, empezar a decirle, Señor, dame fe. Dame fe para que Dios haga algo en tu vida y tú puedas seguir avanzando. Probablemente pueda haber algún punto donde tú digas, Señor, esta prueba no la pasé. ¿Y sabes qué? Dios te va a dar fuerza, conocimiento, sabiduría, te va a perdonar, te va a levantar y probablemente va a venir una prueba similar, o a lo mejor ya no sé, pero la manera correcta de vivir como creyentes es vivir según la voluntad de Dios, según la palabra de Dios, según la palabra y según la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Y a veces, como les decía, a veces no vamos a tener claridad sobre lo que va a pasar en el futuro. No lo vamos a saber. Dice la Biblia aquí en Hebreos, porque me lo salté, pero dice en Hebreos que cuando Dios le dijo a Abraham, salte, dice que Abraham se fue y salió sin saber a dónde iba. No sabía. Pero se fue. Y no dice en todo el Génesis que Dios le estaba diciendo que se lo iba a llevar al cielo. Pero dice aquí que él sabía que todo esto era solamente una sombra de la ciudad que Dios estaba preparando para él allá. ¿Sí? Bueno,
Entonces vamos a orar y vamos a decir, Señor, ayúdanos a ser como estas personas. Haz en nuestra vida y deja en nuestra vida la convicción de tu persona en nosotros, de tu reino, de tu voluntad para nuestras vidas. Y Señor, transforma nuestras vidas y moldea nuestras vidas para que sean agradables delante de ti. ¿Está bien? Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por esta tarde, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias por todas las cosas buenas que tú haces con nosotros, Señor. Y queremos, Señor, que nuestra vida, Señor, no pase desapercibida delante de tus ojos. No queremos vivir esta vida, Señor, según las leyes del mundo, pero queremos tener fe sabemos que tú nos diste parte cuando nos hiciste hijos tuyos y tú pusiste en tu Espíritu Santo en nosotros, nos hiciste parte, Señor, de la vida espiritual que tú tienes reservada para la gente que te ama. Y sé, en el nombre de Jesucristo, yo sé, Señor, que en nuestras carreras, que cada uno tiene su propia carrera, cada uno va a afrontar diferentes obstáculos. Pero te ruego en el nombre de Jesucristo que nos confirmes a cada uno, Señor, para que podamos seguir avanzando y que podamos terminar nuestra carrera con gozo cuando sea el momento. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes, que nos des un corazón humilde y manso para poder, Señor, hacer tu voluntad y aceptar tu voluntad en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.